Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos. Vamos a ir lanzando la disertación. Yo soy la licenciada Elizabeth González Montaner, la directora del Centro Psicoeducar. Y bueno, les contamos, por las dudas que quieran sacar cámara, que vamos a estar grabando para que quede para el canal de YouTube, ¿sí? Así que eso realícenlo ustedes como quieran. Les voy a hacer una pequeña presentación para iniciar. Vamos a tener un poquito de paciencia porque vieron que algunos tenemos que admitirlo dentro de unos minutos, así que eso seguramente va a ir pasando. Bueno, por un lado, una alegría enorme tenemos. Acá estoy con el doctor Tesone, que ahora le voy a dar la palabra en unos minutitos para que se presente. Y esto es un proyecto que nosotros venimos teniendo hace años de poder trabajar en prevención. Les cuento, para los que no nos conocen tanto, que Psicoeducar es un centro de psicología infanto-juvenil que tiene siempre la propuesta de mirar lo contextual de los niños y adolescentes, con lo cual la familia y la escuela para nosotros siempre es convocatoria para hacer actividades e intervenciones comunitarias y poder lograr los mejores modelos de vida familiares y escolares para los chicos. En esta ocasión nos convoca el tema del divorcio, que es un tema muy complejo, y vamos a tratar de que esta disertación sea bien práctica y los lleve a ustedes a tener herramientas para sus vidas, ¿sí? Para sus vidas diarias y poder ordenar mejor la forma de divorciarse. Lo que queremos es evitar los traumas psicológicos que vemos en los pacientes infantos juveniles y a veces también en adultos. ¿Cuándo se forma un trauma psicológico? Que me voy a explayar poquitito, porque bueno, tenemos otros webinars y otros espacios para hablar de esto, pero se forma cuando hay un estrés crónico, ¿sí? E impactante en el modelo relacional. Entonces, hay indicadores y modelos de protección familiar para que eso no se produzca, y sabemos, los psicólogos infantos juveniles, que cuanto menos se producen estas circunstancias, el desarrollo psicológico es más saludable. Por eso estamos convocados hoy. Yo voy a hablar de la parte psicológica y el doctor Tesone, que ahora se va a presentar, Darío Javier Tesone, nos va a ayudar con los aspectos legales. Así que te doy la palabra, Darío. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este espacio. Estoy muy contento de compartirlo. Bien, yo soy abogado, trabajo en asuntos de familia y otras especialidades del derecho también. Y en particular, hoy queríamos hacer esta difusión conjunta respecto de algunos aspectos que tienen que ver, van a girar básicamente en torno de lo comunicacional y de la construcción de acuerdos para que la instancia extrajudicial y judicial que implican los divorcios tenga el menor contenido traumático o de estrés posible. ¿Mm? Así que de eso hoy vamos a estar conversando. Muchas gracias por la invitación a este Buenísimo. espacio. Gracias también por aceptar esto, ¿no? Sabemos que el trabajo interdisciplinario cuesta bastante. Por eso también Psicocar es como nosotros hace 24 años que estamos funcionando y siempre tratamos, en la medida de lo posible, de armar interdisciplina, ¿no? De unirnos a otros profesionales para poder también tener una comprensión más amplia de los fenómenos. Porque acá, cuando el doctor Tesone nos aporta las temáticas legales, también va ayudando a los psicólogos que están en los casos a poder comprender mejor la perspectiva. Y hemos notado a lo largo de los años que también el diálogo más adecuado entre los abogados interviniendo en el caso y los psicólogos puede ayudar muchísimo a una resolución más exitosa. Hay que considerar que el divorcio es un factor de estrés porque en general es algo que no se planifica ni se elige, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo no deseado, el sistema nervioso se activa como en una respuesta de alerta. Ahora, hay maneras de que ese estrés sea más ordenado, más organizado,
y que genere el menor impacto posible en el desarrollo de toda la familia, porque está toda la familia. Bueno, sabemos también que está cambiando el modelo de familia, ¿no? Un montón, y creo que podríamos ir también desde la prevención de la salud mental hacia abordajes de cómo establecer estos cambios en el plano de lo familiar. Principalmente cambio, que hoy vamos a hablar mucho de esta palabra, porque no es una terminación el divorcio, y menos cuando tenemos hijos de por medio, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a este divorcio que refiere a niños y adolescentes como hijos y que no tiene características de violencia, porque si no entraríamos en otra disertación que tienen que tenerlo presente esto para hacer las intervenciones adecuadas cuando la temática tiene violencia. Así que bueno, vamos a empezar con la disertación, les voy a ir compartiendo pantalla para empezar. Y todas las dudas, las preguntas y los comentarios que ustedes nos quieran ir haciendo, obviamente lo pueden hacer al final, mejor para ser más ordenados y prolijos, y también pueden ir escribiendo en el chat para cuando tengamos ese espacio de preguntas. Bueno, acá tenemos una escena que es la que tanto como psicóloga de niños les cuento, queremos tratar de prevenir, ¿no? Queremos tratar de lograr que estos papás que están en la escena acá, en la sombra, tengan una capacidad comunicacional para hablar. En esa capacidad comunicacional, lo primero que vamos a indicar es que es importante eh, rescatar a nuestros niños y adolescentes, que cuando hablamos de niños en toda la disertación nos vamos a incluir también a los adolescentes, ¿sí? Los tenemos que tratar de ordenar ante los momentos de discusiones. Sabemos que va a haber conflicto, en todas las relaciones personales hay conflictos. No estamos queriendo que no los haya, estamos queriendo contribuir a que esos conflictos se resuelvan de una manera sana o lo más sanamente posible, podríamos decir. Con lo cual hay algunos indicadores. Por ejemplo, si esta familia, esta pareja empieza una discusión, alguno de los dos tendría que empezar a tratar de detenerla, ubicar a la niña en algún ambiente aparte, ¿sí? En el mejor de los casos, si uno prevé que va a hablar, por ejemplo, de una separación, intentar que los chicos estén en la casa de un familiar, de un amigo. Estos son indicadores muy importantes. Y desde ya, no tomar alcohol en esos momentos. Ven que acá hay una imagen de botella, con lo cual ya sabemos que el sistema nervioso se desregula e implica menos posibilidad de gestión de las emociones. Nosotros como psicólogos de niños recibimos a los nenes con estas imágenes. Y cuando digo nenes, también digo grandes. Por ejemplo, ahora estamos viendo una familia que el papá tiene imágenes mentales de cuando se separaron sus padres y él tenía 5 años. Entonces, miren cómo quedan esas imágenes, dando señales de funcionamiento psíquico y cuánto perturban y cuánto angustian. Y todo lo que hubo que trabajar para que este papá las pudiera reconocer, ver y ordenar un mejor divorcio. Si no, sin querer, cuando no hacemos terapia, generalmente o hacemos todo lo contrario o hacemos lo mismo de lo que hemos vivido, pero sin manera reflexiva, por eso los procesos terapéuticos. Y acá en la imagen vemos un adolescente que cualquiera de ustedes podría pensar que tiene la capacidad corporal suficiente para levantarse e irse y correrse de la escena. Pero los adolescentes se quedan, y un montón se quedan. Y si se quedan con el celular o si se quedan dando vueltas en la casa cuando hay gritos o hay problemas, es porque tratan de hacer algo y de intervenir al modo y al estilo que tienen, porque sabemos que el cerebro adolescente está en pleno proceso evolutivo, con lo cual los lóbulos frontales, que son las zonas cerebrales justamente de la frente, se empiezan a activar y a mejorar cuando ya la adolescencia está cerrando. Entonces, ahí ellos, los adolescentes, necesitan esos lóbulos frontales de los papás y de los profesores. Imagínense qué caos cuando en la familia hay tanta dinámica familiar compleja. Acá también vemos vasitos que podrían implicar una toma de alcohol, con lo cual complejizamos más.
vemos los cuerpos de estos papás que están parados, están incómodos, ninguno de los dos, hay alguien que está culpando al otro, la otra persona también lo está queriendo culpar. Así que acá las reglas comunicacionales implican que alguno de los dos tiene que retirarse de la escena y empezar a buscar un momento adecuado para hablar. El momento adecuado para hablar es, por ejemplo, no cuando estamos comiendo, esto es central, porque también vemos tantos problemas gástricos, gastroenterológicos, problemas nutricionales, infantojuveniles y de adultos, y refieren a las dinámicas complejas que se producen en la comida. También vemos familias que cada uno come en su dormitorio todos los días, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que hay que intentar evitar. Así que aunque uno vea que su hijo tiene barba, ya es una señorita y es lo suficientemente grande, ellos también están en pleno desarrollo y les impacta tremendamente el proceso del divorcio de padres. Acá vemos otra escena, que es una escena habitual que a nosotros nos relatan los chicos, que es que tal vez me lo dijo justo cuando estaba haciendo la tarea, me lo dijo mi mamá, después apareció mi papá, ¿no? En esta escena también los cuerpos están ahí, ¿no? Como que no hay un orden para la comunicación, viene una sorpresa comunicacional, un impacto, muchas veces no se mira a los ojos para decir una información tan importante como nos vamos a separar o nos vamos a divorciar, ¿sí? Y a veces vienen, todavía pasa, aunque no lo puedan creer, los reclamos, ¿no? Si vos te hubieras portado mejor, ¿sí? Si no hubiera sido tan difícil educarte, ya sabemos que todo esto es lo que no hay que hacer. Disculpen un segundo, pero tengo que admitir a alguien. Ay, la flechita no la estaba pudiendo ver. Ahí va. Así que todas esas palabras de culpabilidad, ya sabemos y está probado que los padres se separan y se divorcian por mutuo propio. Y en ningún momento los hijos son causa de eso. Pero todavía queda la sensación de, ¿y por qué me porté mal? ¿Por qué hice esto? ¿No? Entonces, la forma comunicacional es adecuada. Y acá vamos viendo los momentos más rescatables de las escenas familiares, donde tenemos que ponernos a la altura de nuestros hijos, ¿no? Mirarlos a los ojos, tratar de trabajar el tema del cuerpo, porque a veces es un abrazo, a veces es la mano, ahí hay que encontrar la oportunidad corporal que se vaya gestando, tenemos que escucharlos. Lo ideal en el proceso de divorcio es que mamá y papá avisen a sus hijos juntos que se van a separar y que se van a divorciar. Cuando lo avisan, después vienen episodios más individuales, donde, por ejemplo, papá puede hablar con un hijo, ¿sí? En un momento más íntimo. Esto está bueno. Primero lo grupal y después dar las posibilidades. Y en ese momento tan difícil y tan contundente de decir nos vamos a separar, también hay que respetar las reacciones de cada uno, porque a veces pasa como en los duelos, cuando uno comenta que alguien falleció, que los chicos reaccionan de un modo que no es el esperable para los padres. Por ejemplo, se van a jugar a la Play, agarran el celu, como que no les importa. Sabemos que el impacto psicológico está, aunque no lo demuestren. Otros lloran, otros piden por favor que no, otros le dan la manito a los papás, ¿sí? Por eso es muy importante explicar que va a haber un cambio en la familia. Y para decir que va a haber un cambio en la familia, la mejor de las maneras de empezar a decirlo es que hay un cambio en el sentimiento, hay un cambio en la pareja romántica. Y para los más chiquititos sería, mamá y papá, dejamos de ser novios, que no queremos estar siendo pareja romántica, pero te aseguramos que vamos a ser padres y que te vamos a acompañar en tu desarrollo, porque esto es lo que todos tenemos que revisar en el momento en que vamos a tener hijos. Sabemos que este contrato con nuestros hijos psíquico tiene que ser de toda la vida, entonces nosotros no cambiamos, por eso siguen siendo pareja parental, ¿sí? Y esto es muy importante a tenerlo en consideración. Así que hay que encontrar los modos, hay que también encontrar los modos de sonreír, porque vamos a tratar de ir pensando y sintiendo el cambio familiar como una oportunidad de mejora para toda la familia.
Entonces, en ese contexto puede haber un momento de ir pensando en lo bueno de este cambio. Por ejemplo, una casa diferente o una manera distinta de organizarnos e ir encontrando. Esto es un duelo. El divorcio es un duelo, ¿sí? Entonces va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de mayor entereza psíquica y de proyectos, va a haber un día de mucho bajón anímico para alguno de los padres, va a haber otro día mucho más ordenado y esto va a ir fluctuando. Por eso, una de nuestras indicaciones es la consulta psicológica. ¿Cómo evitamos lo traumático? Porque quiero explicarles esto. El estrés postraumático proviene de temáticas que refieren a que se repitan escenas, ¿sí? Que no se pueden procesar. No específicamente a los estresores. O sea, el estresor en este caso es el divorcio. Pero el divorcio no tiene por qué como estresor generar un proceso de traumatización. Es lo que estamos tratando de trabajar, que no se produzca el proceso de traumatización, que quede como un estresor de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Entrenando la comunicación. Muchas veces nosotros le indicamos a los padres hacer consultas de terapia de pareja o consultas orientativas para padres de entrenamiento en comunicación y nos dicen, no, pero nosotros ya no queremos ser pareja. No, no, no vamos a hablar de la pareja romántica, vamos a hablar de la pareja parental. Ustedes siguen necesitando aprender a comunicarse mejor, aunque se desarme este vínculo a nivel romántico, ¿sí? Y esto es lo más difícil para que entiendan los padres, porque tienden a querer estar de la vereda enfrente, ¿no? Ahí después el doctor Tesone les va a nombrar los cambios que ha habido y también en la forma de presentar el arte, ¿no? En las películas, en las narraciones, en cómo nos contamos a nosotros mismos lo que es el proceso del divorcio. Así que hay que entrenarse en la comunicación, todos podemos aprender a comunicarnos mejor y se requiere entrenamiento, no es algo que sale de la nada, ¿eh? Es como un modo adecuado de comunicarse. Gestión emocional, aprender a organizar las emociones, reconocerlas, distinguirlas, aprender a parar de conversar en el momento que estamos entrando en un clima emocional muy elevado, ¿sí? Aceptar y comprometernos con el cambio, porque esto también es difícil, y esto es bien para terapia psicológica, a veces no me quiero divorciar, la otra persona se quiere divorciar, pero bueno, lo voy a tener que aceptar, porque esto es lo que me está pasando en mi vida. Respeto, que es fundamental. Tratar de buscar lo bueno del otro, ¿sí? Cómo armar las conversaciones. Esto para todos, más allá del divorcio, que tanto nos cuesta, porque en general cuando queremos conversar vamos con lo negativo, ¿no? Me molestó tal cosa, pero al final no haces la tarea con los chicos, ¿no? Nos tiramos la queja. Y por ahí está, hay que empezar por lo bueno. Qué bueno que jugás tan bien con ellos o que la pasan tan bien cuando van a la plaza, pero ¿qué tal si, por favor, te encontrás un momento para que puedan hacer la tarea los sábados también? Ahí, cuando somos amigos de alguna forma y colaboradores, el estrés del divorcio va disminuyendo. Cuando vamos compartiendo y comunicando, todos algo hacemos bien. Entonces, si el otro te lo puede marcar, vamos bien. Hay que entrenarse en esto, ¿eh? No es fácil. Entonces, los factores de protección es terapia psicológica individual para cada padre con profesionales coordinados. Porque ojo con esto, ¿eh? Los terapeutas que no están coordinados y no pueden encontrar una buena manera de abordar los divorcios, a veces también por repercusiones personales, porque ellos también tuvieron un divorcio conflictivo, por ejemplo, pueden asesorar mal en esa impronta terapéutica. Por ejemplo, una mamá me dice, yo atiendo al hijo, ¿sí? Tiene 10 años. La mamá tiene su propio terapeuta, su propio psicólogo. Entonces el psicólogo le dijo, bueno, vos andate de viaje, ya está, no le avises a él. Listo, es tu hijo, es nuestro hijo, ¿sí? No estoy hablando de una situación de violencia, no estoy hablando de abuso sexual. O sea, es un padre que ella se peleó, se enojó con este ex, le molestan un montón de actitudes, pero no violentas, y entonces decidió irse
una semana al sur sin avisar. Eso no corresponde. Y el terapeuta le indica algo que tiene que ver ahí con los procesos psíquicos de también este psicólogo que está en juego de la situación. ¿Entienden? Entonces, no, hay que ayudar a todos a coordinar, ¿sí? Consultas psicológicas de orientación parental, no les digo acá terapia, para que no se asusten, porque no es demasiado terapia, también hace mal. Aunque sea algunas consultas, vamos a hacer una consulta de cómo se lo podemos decir. Vamos a hacer una consulta de cómo podemos organizar el régimen de las visitas, ¿sí? Y asesoramiento legal con profesionales también coordinados, que los abogados no vengan a generar tampoco más conflicto. Por eso ahora le doy la palabra al doctor Tesone. Bueno, muchísimas gracias. Escuchaba con atención lo que referías hace instantes y bueno, vamos a remarcar aquí la necesidad de la construcción de acuerdos sólidos y duraderos. Quiero transmitirles en forma previa eh, una suerte de conceptos y principios que creo que hacen docencia en la comunidad para entender el funcionamiento del derecho de familia y cómo responde o cómo debiera responder este instrumento para afianzar las relaciones y generar una composición en un conflicto, sin negar la existencia del conflicto, por supuesto, pero generar una composición razonable. Por eso voy a compartir con ustedes una serie de principios del derecho de familia que van a ver que debieran regir la etapa de preparación para esta decisión difícil, cual es la de cambiar un plan de vida que era antes compartido, prepararlo de forma previa, durante y luego del proceso. Por favor, si podemos avanzar, estoy sin la computadora, gracias. Los principios que rigen a esta rama especial del derecho en la cual hoy estamos, de la cual hoy estamos conversando son la equidad entre las partes que participan del proceso, la igualdad, cooperación y solidaridad familiar. Repito, antes, durante el conflicto y después. Resalto estas palabras y principios porque es interesante hacer un contrapunto respecto de lo que se ve o las narrativas dominantes en este tema. Generalmente desde las artes, desde el espectáculo televisivo o teatral, se suele resaltar el aspecto de combate en un divorcio. Un combate en el que hay dos contendientes dispuestos a utilizar todo tipo de armas para defender sus propios intereses y eventualmente defender los intereses que ellos creen que tienen sus hijos. Y esto es un error conceptual muy grave. La familia tiene, como relató la licenciada, profundos cambios a través del tiempo. Hoy por hoy la institución familiar transita cambios que hubiesen sido impensados apenas una generación o dos generaciones atrás. Absolutamente impensados. Esos cambios requieren de un acompañamiento por parte del derecho. En nuestro país, en nuestro orden jurídico, en el año 2015 se operó un cambio importantísimo al respecto, y estos principios que gobiernan el proceso extrajudicial y judicial, y después posteriormente los vínculos de comunicación, son los que tenemos que tener muy precisos y muy en mente a la hora de tomar decisiones y a la hora de planificar la nueva situación familiar, por supuesto cuando hay hijos menores más aún. Equidad, igualdad, cooperación y solidaridad familiar. Contrasten estos conceptos con lo que en general suele difundirse y suele mediatizarse. Avanzamos
Y aquí también otro concepto que quiero, por favor, enfatizar. El concepto de interés superior del niño. En nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene carácter constitucional este concepto. Significa que tiene una jerarquía superior a las leyes y cualquier reglamentación, cualquier arreglo que podamos hacer en tantos ciudadanos particulares. En todo proceso, negociación, asunto jurídico en el que se ventilen casos, en el que haya un niño, entendiendo como niño una persona de 0 a 18 años de edad, siempre deberá primar su estatus de privilegio por sobre las decisiones y los intereses que tomen los adultos, sean sus progenitores, sus tutores, sus guardadores, etcétera, etcétera. Este principio y principio del interés superior del niño gobierna también las actuaciones extrajudiciales preparatorias del divorcio y luego las judiciales. Ahora vamos a ver cómo. Avanzamos entonces. Sí, interesante en esto, quería aclarar, me Sí, vienen ejemplos a la cabeza de casos, ¿no? De mamás o papás, es lo mismo, que por ejemplo tienden a decir, bueno, pero a mí me parece mejor que se queden en mi casa los findes porque tengo un parque y el otro papá o la otra mamá no tiene esta casa tan grande y entonces que se queden acá. Ahí todavía vemos mucho imposición, ¿no? Que se le hace a los niños cuando no se les respeta y no se los escucha lo suficiente, ¿no? Creo que por eso me encanta que lo marques. Nosotros en psicología también trabajamos con los niños el derecho de ser un niño. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Sí? Y ellos ahí empiezan a decir, ah, entonces puedo contar que me quiero quedar un día más en la casa de papá. Lo puedes contar, lo puedes decir, ¿sí? Y interesante porque, bueno, este concepto tan amplio, porque en psicología niño hay menos edad, ¿no? Pero en derecho es más amplia la edad. ¿Qué pasa con los adolescentes? Que a veces, por ejemplo, cuando los divorcios se dan a los 14 o 15 años, no quieren ir a dormir a la casa del otro padre. A veces eligen una casa y se quieren quedar allí. Entonces, ¿qué hacemos? Los escuchamos, los respetamos desde la psicología y desde el derecho, ¿no, doctor Tesone? O sea, ellos tienen sí, la así es. palabra. Gracias. Importante la aclaración con el ejemplo práctico. A veces los abogados pecamos de esta dosis de excesiva formalidad o de tratar de manejar un objeto más abstracto para que abarque muchos casos, pero viene bien el comentario. Una de las proyecciones más importantes respecto de este concepto que, insisto, lo lleven a casa, es que el niño debe ser escuchado tanto por sus progenitores, guardadores y tutores, su entorno inmediato, pero también tiene participación directa en el proceso judicial. Esa es una de las Importante eso, proyecciones principales. Debe ser claro. escuchado. ¿Sí? Sí, sí, Muy sí. bien. Y otra cosa que quería aclarar, considerando que también en este concepto de niño entran los bebés. De 0 a 2 años, cuando hay procesos de divorcio, cuando los niños tienen 6 meses, 8 meses, hay que tener mucha paciencia y acompañar, porque ahí el niño no puede hablar, pero sí puede llorar, pero sí puede comer mejor o puede no comer. Entonces, todos estos son indicadores, junto con el psicólogo que estuviera interviniendo o el pediatra del desarrollo, a ir viendo cuáles son los contextos más adecuados, ¿sí? Los hijos son hijos de la vida, no son hijos nuestros, no es mío, ¿no? Aunque yo a veces me equivoco y digo, mi Federico, mi hijo más grande, por ejemplo, está mal, ¿no? O sea, no es mío, ¿sí? No es mío, él es una entidad. Y esto es algo que tenemos que trabajar un montón para darle el verdadero respeto a nuestros hijos, ¿no? El verdadero respeto y la consideración, que cada uno lo expresará en el modelo de desarrollo que tiene, ¿no? Dentro de sus posibilidades comunicacionales. Ahora sí, Muy bien. Volviendo a otro principio que hoy domina
y gobierna el proceso, sea, repito, extrajudicial de preparación y luego judicial al momento de solicitar, de peticionar el divorcio, es el de autonomía de la voluntad de los cónyuges. Esto significa que los cónyuges tienen una libertad prácticamente absoluta en la medida que respeten los principios que rigen este derecho, asesorados correctamente por sus abogados, en la medida en que observen el interés superior del niño, a hacer y deshacer respecto de todas las decisiones que quieran tomar para acomodar y organizar el proceso de su divorcio, las condiciones bajo las cuales lo van a hacer, las condiciones bajo las cuales se van a comunicar, las condiciones económicas, financieras de cada uno de los arreglos y cuándo se van a llevar a cabo, cuestiones que tienen que ver con el pago de la educación de los hijos, el pago de la manutención y alimentos, que hoy se llama cuidados personales, cuáles van a ser las frecuencias de comunicación con cada uno, cómo serán los momentos de esparcimiento, entiéndase vacaciones, feriados, fechas importantes y trascendentes para cada uno de los excónyuges, como pueden ser sus cumpleaños, sus eventos familiares, religiosos también, ¿por qué no? ¿Cuál va a ser el acompañamiento que recibirán esos hijos al momento de terminar la escuela secundaria? Si va a haber un proyecto para financiar y fondear una posibilidad de educación superior, hasta cuándo, bajo qué términos, bajo qué condiciones. Esto se abre un abanico muy amplio de posibilidades en esta concepción del derecho de familia que apunta a los principios, repito, de equidad, igualdad, cooperación, no contienda y batalla entre dos intereses, cooperación en pro de conseguir una situación mejor para un nuevo plan de vida que se inicia, que ab initio o desde el principio las dos personas que se embarcan nuevamente en un plan de vida desconocen todo lo que puede ocurrir, pero aún así tejen, tejen un entramado de comunicación que les permita continuar con un nuevo modelo de familia distinto del cual estaban y que debe continuar hasta el proceso de mayoría de edad de los niños, que repito, se da a los 18 años, pero en algunas condiciones, con ciertas prestaciones, se da a los 21 años, y en otros casos, si los jóvenes se están formando en un oficio o en una profesión, hasta los 25 años tienen el derecho a peticionar lo que conocemos vulgarmente, se conoce técnicamente, perdón, como alimentos, que engloba una serie Ah, de prestaciones económicas que no vamos ahora bien, bien. a Es abundar, pero que me interesa definir esto, que hay absoluta libertad para hacer y deshacer siempre en un marco en el cual no exista esta concepción tan arraigada y tan mediatizada, tan de espectáculo, que es quiero destruir a esta persona porque me engañó, me ha sido infiel o lo que sea. Todo ese tipo de cuestiones quiero comprender, quiero hacer esta difusión a través de la gentileza de Psicoeducar, de comenzar a pensar estos términos, estas situaciones de cambio de vida en términos serios y entender lo que en definitiva comprometen. Si podemos avanzar con una ayuda de sí, memoria más, me quería gustaría. decir que también desde la psicología, independientemente de que las familias tengan padres o no divorciados, los modelos más sanos de familias implican la colaboración y la cooperación y no la competencia. Y esto, por suerte, hoy la literatura científica, y les diría también la casuística clínica, nos da digamos, el ok. Porque, por ejemplo, un ejemplo, hermanos que tienen que poner la mesa. Todos somos mamá y papá, así que sabemos de lo que se trata, ¿no? Te toca a vos, no me toca a mí, no, el martes, no. Un lío se arma. Colaboren, chicos, entre todos. Vos ponés los vasos, yo pongo los cubiertos. Hoy tu hermana tiene que estudiar, hoy poné la mesa vos.
la colaboración y la cooperación genera sistemas nerviosos más sanos. Así que llévense eso. Si yo estoy compitiendo, midiendo lo que el otro tiene, midiendo lo que tengo yo, en general estoy destrozando mi familia. ¿Entienden? Y bueno, ni que hablar de cómo se lleva esto a los planos, eh, digamos, sociales, ¿no? Porque los esquemas relacionales y comunicacionales que se gestionan en la familia son los que después llevamos a los otros ambientes, a la educación, al trabajo. Entonces, imagínense, tenemos familias más cooperantes, entonces también tenemos empresas, negocios, todos vamos a estar mejores. Eso sería la idea. Ahí voy a admitir a alguien más. Disculpen que tengo que bajar ahí porque no veo bien la flechita. Ahora sí, pasamos. Bueno, esta autonomía de la voluntad, como decíamos, esta libertad cuasi plena prácticamente que tienen hoy los protagonistas de este cambio en el modelo de vida, en el cambio del plan de vida que implica el divorcio, tienen la facultad de organizar diversos acuerdos. ¿Mm? Esto que adelantábamos hace un rato, acuerdos que involucran cuestiones que tienen que ver con lo económico-financiero de la nueva organización familiar, las cuestiones de los bienes. Si avanzamos una diapositiva más, me Sí. ayuda mejor la memoria y creo que puede ser más útil a la audiencia. Quería decirles, si me permiten, lo siguiente. Hoy el divorcio se puede peticionar y va a ser sujeto a una decisión judicial, se va a otorgar, pero junto con esa petición, los cónyuges tienen que acompañar, si van juntos a peticionar el divorcio, porque tienen todo organizado, están asesorados por colegas abogados y tienen todo el andamiaje legal preparado de acuerdos, se presentan juntos y presentan un convenio regulador. Si esto no ocurre, si no se presentan juntos, porque hay un cónyuge que no está completamente convencido, porque todavía le cuesta la decisión, porque no tiene ese deseo de divorciarse, y hay otro que sí, el que sí quiere hacerlo se presenta con la petición de divorcio que no le va a ser negada y debe presentar lo que se llama una propuesta reguladora, que es un proyecto de futuro convenio que deberá necesariamente ser ajustado con el abogado o abogados del otro cónyuge, deberá ser negociado y presentado posteriormente al juez para que eventualmente lo apruebe o formule algunas observaciones si eso afectase gravemente el derecho de alguien. ¿Mm? Pero bueno, avanzamos una vez más, por favor. Bien, Estos convenios, propuestas reguladoras, acuerdos, para no embrollar mucho la terminología, porque esto tiene que ser docencia para la comunidad en general, deben incluir como mínimo los aspectos que aquí tienen listados en la pizarra. El ejercicio de la responsabilidad parental, que no se termina de ninguna manera con el divorcio, continúa de una manera quizás más intensa, porque como refería ujú, la licenciada hace instantes, obliga a tener vínculos comunicacionales constructivos con la otra parte respecto de situaciones que son muy concretas y afectan el interés del niño o niña. Recuerden, hasta los 18 años y que puede extenderse la necesidad de generar esos acuerdos hasta la edad de los 25. Entonces, fíjense que el lapso durante el cual se extiende toda la necesidad de acordar estas cuestiones de responsabilidad parental es muy, muy extenso, muy largo en el tiempo, y requiere de un compromiso y de una capacidad para el análisis que va mucho más allá de una discusión eventual o de un interés temporal a corto plazo. ¿Sí? Es muy importante por eso el vínculo comunicacional. Y cuando hablamos de niños, adolescentes, hablamos de personas que, me atrevo a decir, invadiendo un poco el campo de la licenciada, en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, producto de la invasión de las nuevas tecnologías, que hace apenas 5 años atrás. Y me permito dar una novedad.
El día lunes de esta semana se aprobó por parte de la Comisión Nacional de Valores la posibilidad de que los niños a partir de los 13 años tengan cuentas comitentes en el sistema financiero, Por Dios. bancario o no bancario, para poder operar con inversiones en las bolsas de comercio o mercados virtuales, por ejemplo, Bima. Bueno, no voy a abundar en esto. Va a Si ser bien le dramático. interesa, pueden pedirlo y Vamos a hacemos hacer, próximo webinar lo vamos a hacer de eso. una, una charla Eh, comunitaria respecto a esto, porque sí, me porque parece que es es muy tremendo lo que importante, está pasando. porque el mecanismo de deseo y recompensa inmediata que tenemos cuando jóvenes, cuando Sí, adolescentes, no tiene nada que ver del que tenemos ahora, en el cual conocemos como mínimo algunos de los tantos riesgos de la vida. Y lamentablemente se está poniendo, con esta noticia que les acabo de dar, es una suerte de legalización, de puerta de entrada a una serie de decisiones económicas o decisiones de supuesta inversión que implican en realidad una suerte de juego o de casino bajo una falsa expectativa de generar una riqueza que es muy improbable, sin enseñarle a los jóvenes los riesgos que tienen. Hice este pequeño paréntesis, pero bueno, me parece que es interesante, porque vale, allí, vale, vale. para que ustedes Y quería comprendan, si decir, ustedes están ya divorciados o están en ese trámite, van a tener que atender a esto y van a tener que conversar con sus hijos y van a tener que negociar una decisión al respecto. Por favor, sí. adelante, perdón. No, que decía que qué importante la interdisciplina, porque bueno, sí. Si estudiamos lo que es el cerebro de un niño de 13 años, no le podríamos estar dando, si hay aportes neurocientíficos que implican que hay que ayudarlos porque están en plena ordenamiento, ¿sí? Hay podas de neuronas, la toma de decisiones es muy compleja, justo a los 13 años. Entonces te están dando un poder como el poder de, no sé, portar armas, es dramático, ¿sí? Entonces, pero bueno, nos estamos yendo de tema, pero sí Muy para bien, pensar esto, ¿no? Vamos a lo que estamos. muy bien. Nuevamente, como mínimo, este ejercicio de responsabilidad parental que abarca un abanico enorme de situaciones, que los abogados estamos para ayudar en esto a ordenar un poquito cómo debe ser el planteo, al menos. Luego, las cuestiones que hacen a la atribución de la vivienda. ¿Quién va a vivir en la casa familiar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si este plan que se inició hace apenas 3 años de pareja, ahora por X motivos decide abandonarse y la casa familiar la compraron con un préstamo hipotecario a 20 años? ¿Qué hay que Mm, hacer? ¿Quién se queda? ¿Cómo se solucionan las deudas? Bueno, muy bien, todas esas cuestiones van en ese capítulo. Y les bien, anticipo que para esto no hay una respuesta unívoca. Esto no es, volviendo como a veces hacen otros colegas míos en otras ramas del derecho, como puede ser el derecho provisional, que dicen, mire, yo tengo una jubilación o tengo tantos años, ¿cuánto me corresponde? En este mm, caso no se puede adelantar una respuesta. Hay que ver cuál claro, fue la estructura contractual que estas personas al iniciar el plan de vida tomaron, qué bienes traían de antes, si es que los traían, si alguien de los familiares aportó mediante una donación para ayudarlos. Hay mm, infinidad de temas que deben cubrirse para cada caso particular. La atribución de la bien, vivienda es uno de ellos. Y esto siempre se van a tomar en cuenta, por supuesto, las decisiones libres de los cónyuges, también que se atienda el interés superior del niño y que no afecte los intereses del nuevo grupo familiar. Distribución de bienes, cómo se van a distribuir y repartir los bienes que podrían ser registrables. Registrables le llamamos a los automotores, al ganado, por ejemplo, uh, y otras cosas que también tienen que ver con cuestiones de índole afectivo, como puede ser mobiliario, objetos de arte, eh, joyas, cuestiones que se han comprado para determinado proyecto y que
hay que definir en definitiva quién las va a utilizar, para quién se van a quedar. Bueno, eso ingresa en el acuerdo también. La contribución alimentaria, y aquí a veces también hay una interpretación, una difusión, si quieren, una difusión pública inadecuada. La contribución alimentaria de los progenitores hacia los hijos pesa sobre ambos progenitores por igual. Los dos tienen el deber alimentario para con ese hijo o hija hasta los 18 años. Eventualmente a los 21 por algunas prestaciones previsionales y después hasta los 25 años si estudian o están aprendiendo un oficio o profesión para laborar profesionalmente. Bien, entonces esa contribución alimentaria está en cabeza de los dos. Ahora bien, ustedes dirán, hay alguien que quizás tiene más potencia económica o tiene mejor proyección que el otro. Bueno, muy bien, ese caso se analizará objetivamente, se probará, pero de ninguna manera cometamos el error, ahora ustedes ya están más informados y conocen algunos de los principios del derecho de familia, de pensar esto como un aprovechamiento o un toma y daca en beneficio y para cobrarse de deudas sentimentales o cuestiones que no tienen nada que ver con la cuestión alimentaria. ¿Sí? No es un ajuste de cuentas para ver quién continúa, de ninguna manera. La contribución, el deber de prestar los alimentos pesa sobre ambos y así debe ser conducido. Luego Me tenemos quedé un aspecto, pensando, sí, ah, perdón. no, perdón yo, porque no me correspondía, pero me quedé pensando en la vivienda, hago esta aclaración, que vemos bastantes casos donde deciden la separación, pero en el mismo momento quieren tener dos casas iguales para poder separarse. Entonces empiezan a esperar meses, después años, y no se separan. Y eso es todo lo que en psicología se llama iatrogénico, porque el clima de la casa es irrespirable, nadie respira en esa casa. Todo es un caos. Tengo un paciente que me dice, no, mis papás ya ni se pelean. Eso es terrible, ¿no? Porque es como que ya no hay ni palabra que pasan. Y eso también duele. Son silencios tristes. ¿Me entienden? Cada uno come en un rincón, cada uno se pone en una habitación. Hay que intentar evitar todo eso. Hay que tratar, alguno de los dos tendrá que tal vez no tener la casa tal cual querría, y eso, bueno, como dice el doctor, se van viendo cada caso, pero hay que ordenar, porque lo que sí vemos es que esos años o meses de convivencia son bastante complejos psicológicamente para todos. Quería aclarar eso. Perdón. Ujú. Sí, podríamos decir que hay un costo emocional extremadamente alto Algo, en procrastinar esta decisión, es decir, en no tomar tal esta cual. decisión a tiempo, no avanzar. Sí, tal cual. Pero para eso, por supuesto, hay que tener el asesoramiento profesional adecuado y pensar en el interés no solamente de uno de los cónyuges o pensarlo como una contienda civil entre partes. Repito, es una composición en la cual tiene que primar el principio de cooperación y solidaridad familiar. Y acuérdense también, gracias a este ejemplo que ha dado la licenciada, que aquí opera el principio de equidad. Por supuesto, puede haber personas que están en mayor capacidad de proveerse una vida y otras no. Bueno, eso va a ser contemplado a la hora de armar el acuerdo y a la hora de que el juez o jueza lo revise. Después hay un tema que me interesa hablar muy por arriba porque tiene algunas aristas técnicas que, como les digo, no hay que analizar cada caso concreto. La ley establece un concepto de compensaciones económicas para el cónyuge al cual se le produzca una afectación patrimonial muy significativa con causa en el divorcio. Pero estas compensaciones económicas, este concepto, se dispara cuando los cónyuges en algún momento hayan decidido, anterior al planteo del divorcio, lo que se llama régimen de separación de bienes. Es decir, hayan ingresado al matrimonio diciendo,
yo ingreso aquí, me voy a casar contigo, pero traigo al matrimonio esta casa, este apartamento en la costa, y tú traes 2 vehículos, y el régimen de separación de bienes implica que cada uno de ellos, en forma separada, administra y es responsable de los gastos y evolución de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, al momento de producirse o planificarse la instancia del divorcio, hay que tener muy en cuenta si se ha optado por ese régimen para pensar cuáles deberían ser, si es que los cónyuges están de acuerdo, las compensaciones económicas para evitar el daño patrimonial a uno de ellos en desmedro del otro. ¿Sí? No quiero abundar mucho Ujú. en este tema porque es muy Bien, específico y de cada caso, pero no está de más comentarlo. Ahora bien, el nudo de nuestra charla compartida de hoy. ¿Cuál debe ser el rol de los abogados en esto? Va a ser muy alejado de lo que imagino ustedes tienen a la vista, tanto en la narrativa teatral, la narrativa cinematográfica y la de los medios cotidianos. No estamos aquí los abogados para ser leones y atacar o defender los intereses de un cliente en desmedro del otro. Es muy distinta. Nuestra función es una función de composición del conflicto, en el mejor interés de todas las partes, utilizando los principios del derecho de familia que ya les comenté. Entonces, en esto nos ponemos el ropaje de ingenieros, porque debemos diseñar una estructura que sea duradera. Ya hablamos que puede haber un lapso de hasta 25 años para seguir generando acuerdos y comunicaciones respecto de un hijo o hija. Tomamos el rol de arquitectos para darle a esa estructura sólida una fachada que estéticamente dé tranquilidad y armonía a esos integrantes que permanentemente van a estar en cambio, van a cambiar en estados de madurez, van a iniciar nuevos planes de vida, nuevas ilusiones, probablemente haya familias ensambladas. Entonces, todo eso tiene que ver con conceptos de arquitectura. ¿Qué ornato, qué adorno le vamos a dar a esa estructura para que esto pueda producirse? Somos constructores también los abogados. Analizamos estos ladrillitos pequeños, como acabo de decir, en el caso de las compensaciones, en el caso de las categorizaciones de los bienes, en el análisis económico y financiero de las deudas de la unidad económica familiar, análisis económico, para qué son, para qué se utilizan, qué nivel de valor tienen hoy, análisis financiero, cómo se pagan, está ingresando mayor dinero que permita solventar esos gastos y generar un ahorro para una inversión futura o no. Ese análisis es un análisis de construcción, lento, desapasionado, tranquilo y con mucho diálogo por parte de cada uno de los cónyuges. En eso, los abogados nos convertimos en facilitadores de consensos, un consenso que, repito, debe ser necesario. No se trata aquí de una batalla para ganarle al otro u otra un espacio que se perdió por un desencuentro sentimental. De ninguna manera. Estamos hablando de dos personas adultas que decidieron un plan de vida. Ese plan de vida lo cerraron con una institución estatal que se llama matrimonio y hoy lo quieren disolver para recuperar la aptitud de tener otro vínculo con otra persona. ¿De acuerdo? Dos personas adultas. En eso vamos a ayudar. ¿Cómo debemos hacerlo los abogados? Con ética, tratando de lo que humildemente en este espacio estamos tratando de brindar, algo de información respecto de los principios y de cómo llevar a cabo la composición de un conflicto. Con razonabilidad. La razonabilidad es esencial y esa razonabilidad la van a analizar los abogados y luego el juzgador o juzgadora. ¿Se puede cumplir este acuerdo? ¿Es factible para esta persona cumplir con este requerimiento? Si yo le impongo esta cuota de alimentos, ¿va a poder cumplirla? ¿Va a poder pagar ese colegio? ¿Va a poder pagar esa universidad? ¿Va a poder pagar ese club para que el chico vaya a desarrollar la actividad? ¿Es posible eso?
debe ser razonable el acuerdo. Está muy Y la bueno eso. aplicación, como les digo, de estos principios del derecho de familia. Cooperación y solidaridad familiar. Antes, cuando inicia la aventura del matrimonio, que esto lamentablemente nadie lo dice, cuando está por terminarse y cuando ya se terminó. Miren, los clientes en el estudio son extremadamente meticulosos en una aventura comercial. Lo primero que van a preguntar es, doctor, ¿cómo puedo salirme de este negocio? No cómo puedo entrar. Y para el matrimonio ocurre todo lo contrario. Se ve que la producción de oxitocina y del amor nos dice, no, esto va a funcionar. Entonces después nos encontramos con estas cuestiones. Pero para eso estamos, para ayudar y trabajar de forma coordinada con los psicólogos y psicólogas. ¿Por qué razón? Para establecer este puente de diálogo necesario, ineludible, ineludible. Y si las Sí, personas por total. este momento, en el corto plazo, no pueden desarrollar un vínculo comunicativo, estaremos los abogados por fuera desarrollando técnicamente la propuesta para llegar a un acuerdo entre ambos. ¿Sí? Bueno, espero que Eso es esto haya genial. sido de interés. Yo hasta aquí Muy estoy. bien. Bueno, por eso interdisciplina, buena comunicación entre profesionales para asesorar y acompañar. Y esto también los va a ir calmando a los propios agentes que se están divorciando, porque si tengo a una asesor, una asesora que me va dando calma, miren cómo se contagia, ¿no? La emocionabilidad. Si el otro se desespera, me desespero también. Así que nosotros tenemos la propuesta de poder pensar al divorcio como un cambio familiar y una oportunidad para vivir mejor. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el espacio para que nos puedan hacer las preguntas, los comentarios, todo lo que ustedes consideren. Estamos acá para hacerlo, o también lo pueden hacer después por el WhatsApp. Pero bueno, si quieren aprovechar este momento, los escuchamos, a ver si alguien quiere escribir o hablar, lo que ustedes consideren mejor. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer y bueno, un honor haberles escuchado. A ambos de manera pues brillante, cada uno en el rol que le corresponde. Gracias. Una pequeña duda que tengo por allí. En el caso de la sentencia de divorcio, en el momento de la sentencia de divorcio, si no hubiese los acuerdos entre los cónyuges, es el juez quien toma o la jueza quien toma la decisión acerca de los aspectos de los que hablaba el doctor a considerar. Buena pregunta. En este momento, al día de hoy, lo que va a intentar el juez o jueza es generar un acuerdo. Los va a invitar a acordar. Si eso no se Mm, logra, habrá que discutir en juicios posteriores, depende de cada tema, iniciar un incidente, un juicio por cada uno de los temas y seguir discutiendo. Por ejemplo, mm, si no hay acuerdo de alimentos y el juez no lo puede solucionar, el divorcio lo decretará, habrá una sentencia. Pero los De acuerdo. alimentos se seguirán discutiendo en otro mm, juicio. Y mm, recordemos, buena pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Supongamos que el niño o niña tiene 10 años, quedan 8 años de alimentos. Y si no hay un acuerdo, esos 8 años se puede seguir en juicio todo el mm, tiempo, interponiendo medidas, afectando en definitiva el interés del menor, porque a largo plazo es así, derivando energías innecesarias, discusiones, este, que realmente no aportan para nada, sino que favorecen una
una mirada de resentimiento. No logran Sí, dar un cierre a la cuestión. Así que es buena la pregunta. El divorcio sí, está la sentencia, y si quedan temas por resolver, también la vivienda, lo que sea, todo va a quedar para después en otros juicios. bien. Entiendo. Gracias, Carmen. No, gracias ¿Alguien a más? ustedes. De nada, muchas gracias. Bueno, vamos a invitarlos entonces a dejar acá la disertación. Acá alguien está escribiendo. A ver, lo amplío. ¿Y diferencias habría con las uniones de hecho? ¿Qué diferencias? Me imagino que quiere decir Con las habría uniones convivenciales, dice usted, Viviana. hay Sí. algunas diferencias muy puntuales y eso ameritaría hacer una charla específica sobre uniones convivenciales para explicar bien qué son y a partir de qué Mm, momentos se generan y empiezan a nacer determinadas relaciones jurídicas que permiten demandar o acordar sobre determinados derechos, como puede ser obligación alimentaria, la obligación de una pensión, la obligación de la continuidad o no de un plan médico. mm, Es un tema específico, habrá que ver si esa unión convivencial está efectivamente acreditada o no, por cuánto tiempo, cuál es la estructura económica de esa unidad convivencial, ¿sí? Hay varios aspectos allí que analizar que difieren de lo que es el orden del matrimonio, ¿sí? bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Extiendo un Sí. poquito más. Extiendo un poquito más la duda anterior. Se sigue discutiendo, doctor, me disculpa, pero fíjese, se sigue discutiendo el aspecto y volvamos al aspecto de la alimentación. Pero mientras se transita, se recorre el juicio, ¿quién dice o quién va a pautar cuál va a ser el monto para el apoyo de ambos cónyuges mientras se genera un acuerdo y se produce una decisión una sentencia propiamente dicho acerca del monto? Si no hay acuerdo, si los abogados que están representando a las partes no tienen un acuerdo sobre alimentos, existe la posibilidad de iniciar el juicio por alimentos y solicitar algo que se llama alimentos provisorios. Hasta Mm, tanto, hasta tanto se genera acuerdo. De todos modos, insisto una vez más, es muy importante trabajar en el acuerdo de manera previa, asesorando concretamente. Y aquí la discusión siempre es respecto de los aspectos económicos y financieros y la razonabilidad, la posibilidad real que tiene ese progenitor o progenitora para responder. Entonces es ahí donde nosotros, los abogados, no solamente en nuestra profesión, sino acompañados de un dictamen, si es necesario, de un contador público nacional certificado, determine cuál es la potencia de esa unidad económica, hasta dónde llega y en qué porcentaje es razonable, mm, para sostenerlo en el tiempo la contribución, ¿sí? Es un aspecto muy técnico, muy particular, Ya, pero bueno, es así bien, como debe hacerse. ok, muy bien. gracias. A ver, ¿alguien más? Se está escribiendo. A ver. No, me parece que es la misma. Ah, no, está detrás. Si debe existir una causal, yo algo vi, pero no lo logro ver de aquí. No, claro. No sé por qué. Acá está. Ah, dice, debe existir explícitamente una causal para divorciarse. Por ejemplo, si es infidelidad, sigue siendo causa para solicitar el divorcio. ¿Afecto esto a la sentencia del divorcio? No. Por ahí, bueno, yo ya me lo No, aprendí. no hay problema. No hay problema, pero lo contestamos Explícalo vos. claramente. No, de ninguna manera. No hay causas. Esta noche, usted o su esposo, esposa, puede plantear en la sobremesa, supongamos que no hay hijos, y decir, bueno,
hasta aquí he llegado y realmente no quiero continuar con esta relación. O me enamoré de otra persona, lo que sea, lo que se les ocurra. Eso hoy no se pondera. No hay causales. Eso era una situación que se vivió en la ley de matrimonio civil en nuestro país y con la vigencia del Código Civil anterior, en el cual, Bien. brevísimo voy a hacer en esto, en el cual se generaban larguísimas batallas crueles y extensas en el tiempo, para dirimir cuál era la causa del divorcio, cuál era el culpable de haber traído esa causa para el desquicio, se hablaba de desquicio matrimonial, Wow. y un montón de cosas que hoy afortunadamente están fuera. Hoy no hay que explicar, perdón, ni dar ninguna precisión al respecto. Claro. Interesante esto, porque bueno, a nivel psíquico sí, ¿no? Todos sabemos que al terminar una relación queremos que el otro nos explique cuál es el motivo, pero interesante porque bueno, hoy a nivel legal hay otra instancia. Deben existir, no la misma, gracias, nos agradece. Bueno, así que vamos a dar por cierre. Les agradecemos mucho. Va a quedar en el canal de YouTube del Centro Psicoeducar, así que todos los que quieran pueden compartirlo con quienes consideren que pueden servirles este webinar. Nosotros siempre tenemos esta propuesta. A mí me gusta más el concepto de prevenir y de trabajar en la promoción de la salud. Si bien atendemos clínicamente a los niños y adolescentes, todos los aportes que podemos generar realmente ayudan mucho. Bueno, acá nos dice Viviana, muy interesante, muchas gracias. Bueno, un beso para todos y nos vemos. Gracias, doctor Tesone, y nos estamos comunicando. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, Hasta buenas Nos luego, noches. vemos. gracias. Hasta luego.